Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos al Microsoft Edu Day en Euskadi, que hemos organizado desde el equipo de Microsoft Educación en colaboración con nuestro partner Xenon. Y bueno, pues permitidme lo primero que me presente. Mi nombre es Ainhoa Marcos, soy responsable de Educación Pública dentro del equipo de Microsoft Educación. Y estamos encantados de poder estar haciendo estas jornadas que iniciamos hoy y que continuaremos la próxima semana para, bueno, pues llevar experiencias y compartir experiencias educativas en el uso de las herramientas Microsoft con todos los docentes, no solamente de Euskadi, sino de toda España, pero con especial atención a Euskadi, puesto que son los Edu Days en Euskadi. Antes de comenzar y de seguir, bueno, pues dándos las gracias a todos por estar hoy con nosotros. La verdad que estamos encantados del gran número de personas que se han registrado en estas sesiones, que como decía, comenzamos hoy y continuaremos durante la próxima semana, el día 15. Y bueno, pues hoy tenemos un elenco de profesionales, de profes que os van a inspirar y van a compartir experiencias súper enriquecedoras con vosotros. Y tenemos una sesión pues completa y muy repleta, perdón, de ideas y de innovación. Empezaremos con Víctor Vitoria, también conocido como profesor Jano en las redes, que nos va a hablar sobre el uso y de la creación de aprendizaje, creación de contenido y crear aprendizaje con OneNote. Y después tendremos una sesión con el dúo dinámico que son Eduardo Madrazo y Zaskun Gutiérrez. Os presento, voy a pasar a presentaros en más detalle a Víctor. Al final de la sesión tendremos, de cada una de las dos sesiones tendremos, perdonad, un tiempo de preguntas y respuestas. Podéis ir escribiendo vuestras preguntas en el chat y al final de cada uno de los dos bloques de sesión de contenido responderemos o tendréis la opción también de que cada uno de los ponentes respondan a vuestras preguntas. Y al final de la sesión, bueno, pues también haremos un pequeño recap con las principales ideas y recordatorio también para la sesión de la próxima semana para aquellos que aún no os hayáis registrado. Así que, bueno, ya no me entretengo más porque todo el tiempo que hablo yo les estoy robando tiempo a ellos y los verdaderos protagonistas de hoy son ellos. Vamos a empezar con Víctor. Víctor Vitoria, como os decía, él es profesor de ciencias en el Colegio Aldapeta de San Sebastián y bueno, pues en este centro él ha sido uno de los impulsores, ¿no? Y ha liderado el diseño del nuevo modelo digital del centro. Este es el 6º año en el que están implementando este modelo digital y hoy nos va a contar aquí pues, un poco cómo lo han llevado a cabo con herramientas como OneNote. A Víctor le conocemos muchos todos por las redes como profesor Jano, incluso comentábamos que ya hasta algunos padres le llaman Jano, aunque este sea su nombre en clave. Víctor, como os decía, nos va a hablar sus sesiones de creación de contenido y crear aprendizaje. Creo que es un título muy bonito y dice mucho. Así que, bueno, pues Víctor, de verdad, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y todo tuyo. Muchas gracias, Ainhoa, y gracias a Microsoft y a Xenon por invitarme a este evento. Y lo que yo sobre todo voy a empezar mostrando es el por qué nos hemos metido en un modelo digital, porque se suele decir que el que no sabe a dónde va no llega a ninguna parte. Entonces, me parece que es fundamental tener las ideas claras sobre por qué un modelo digital puede ayudar a aprender y a educar mejor. Y voy a empezar compartiendo ya pantalla. Yo la presentación la voy a hacer en OneNote, que es una herramienta que uso mucho, y vamos a empezar. Antes de seguir, quiero ofrecerme a todos los que estáis escuchándonos y participando en este evento a que cualquier consulta que tengáis más adelante, pues contactéis conmigo, que es muy fácil, porque como me suele gustar decir y volveré a repetir, el aprendizaje es una conversación
y es así como se pueden llevar proyectos a la práctica, conversando unos con otros. Como he dicho, todo esto nace de esta pregunta: ¿por qué un modelo digital? ¿Por qué vamos a introducir esto en nuestras aulas? ¿Por qué usar contenidos y actividades diseñados por un profesor o por un equipo de profesores, ¿no? Cuando nosotros comenzamos y presentamos nuestro modelo, y seguro que es una experiencia que os ha pasado a más de uno, se suele hacer esta pregunta: vamos a ver, ¿los alumnos aprenden más o aprenden menos con un modelo digital, con un ordenador? Bueno, no se sabe. O sea, faltan estudios y todo esto, pero de entrada yo creo que la pregunta es improcedente, porque un ordenador es un instrumento. Lo que hay que preguntarse es cómo se aprende, cómo aprenden nuestros chavales, y si un ordenador puede hacer mejor ese aprendizaje. Nosotros comenzamos con este triángulo, lo que llamábamos el triángulo del aprendizaje. Un estudiante aprende si tiene buena información, si hay buen diseño de actividades y si está motivado. Y nos preguntamos, ¿un ordenador, una suite ofimática, los productos asociados al mundo digital hacen que la información sea mejor? Nuestra respuesta es sí, evidentemente, y podría poner muchísimos ejemplos. Un profesor de geografía, pues posiblemente pueda diseñar o pueda transmitir mejor la información a partir de Google Earth que a partir de lo que puede ser la fotografía de un delta en un libro o en un contenido digital. ¿Se pueden diseñar mejores actividades? Pues sin duda alguna. El mundo digital, entre otras características, tiene una gran posibilidad de interacción y solo por eso merece la pena. ¿Y ofrece más motivación? Bueno, pues en un principio pensábamos que sí, que a todos los chavales les hace ilusión tener un ordenador, pero vimos que esto pasaba como con las motos, que al principio pues al chaval le hace mucha ilusión y ganas de que le compren una moto, se la compran, va perdiendo ilusión y luego quiere un coche o quiere otra, ¿no? Sí que motiva, pero esto es más efímero. Entonces, nosotros comprobamos que este triángulo, siendo cierto, se veía muy reforzado cuando lo convertíamos en un cuadrado y entraba en juego que gracias a la inclusión del mundo digital, la relación entre el maestro y el aprendiz, pues cambiaba, la relación cambia. Además, permite mucha más autonomía. Es algo que tenemos que acostumbrar a nuestros alumnos, ¿no? Que sean autónomos en su aprendizaje. Eso que hemos dicho muchas veces, el mundo digital lo favorece muchísimo. Luego os mostraré algunas actividades sencillas sobre cómo. Y luego, pues permite la individualización, ¿no? Podemos tener muchísimo material que podemos distribuir de una manera más fácil personalmente. Y por lo tanto, todos estos cambios que llevamos, casi me atrevería a decir décadas, sobre todo los que ya ni peinamos canas sino calvas, toda esta innovación, todo este cambio que queremos, pues parece que costaba implantarse de manera generalizada. Y nosotros apostamos porque el mundo digital fuese la palanca de cambio de este camino nuevo que tenemos que recorrer. En este sentido, todo este cambio en la relación refuerza esto, que ya lo sabía Sócrates, que el aprendizaje, sin lugar a dudas, es una conversación. Y desde aquí nos pusimos pues, a trabajar en muchos ámbitos y entre ellos en diseñar un modelo que se ajustase a lo que nosotros queríamos. ¿Qué se necesita? Pues se necesitan herramientas. Necesitábamos una plataforma para documentos que se sincronizase. Se necesita compartir y se necesita editar. Tenemos que publicar archivos, otros materiales. Algo de lo que yo soy fan y
si me permitís, me entretendré 5 minutos en desarrollarlo y en explicarlo, todo lo que son los formularios como una gran herramienta de retroacción. Nosotros sí que sabemos que la retroacción, es decir, dar lo que se llama feedback a nuestros estudiantes, es uno de los factores que aumenta su aprendizaje. Los formularios son una de las claves. Necesitábamos una plataforma de ejercicios y además actividades y plataforma de comunicación. Bien, existían muchas posibilidades, fundamentalmente pues eran 2, puede haber 3, pero nosotros optamos para esta creación de aprendizaje por esto que espero que se muestre, que es nuestro sistema, nuestra plataforma de trabajo. Bueno, todo centro educativo necesita gestión, ¿no? Existen muchas plataformas de gestión, nosotros vamos con Educamos DSM y de ahí cuelga nuestro entorno virtual de aprendizaje, ¿sí? Como luego explicará el dúo dinámico, pues nos centramos y elegimos Teams, que pues desde la pandemia pues ha impulsado muchísimo, aunque lo que yo quiero también contar es que todo esto que estoy diciendo es independiente del COVID. Hubiese COVID o no hubiese COVID, pues nosotros ya estábamos en esto. Bien, pues desde Teams creamos un entorno virtual de aprendizaje, ¿no?, en donde ponemos contenidos, fundamental, buscamos la interacción, y tenemos una planificación, todo esto lo ofrece Teams, usando como herramienta de trabajo Class Notebook, el OneNote que está dentro de Teams. Necesitamos un sitio en donde el estudiante cree el entregable, lo que posiblemente más adelante luego se nombre portafolio, donde él vaya construyendo su aprendizaje. Para nosotros es muy importante que él vaya siendo sujeto, agente, junto con las orientaciones y acompañamiento del profesor de todo aquello que va creando, ¿no?, y que tiene que aprender. Veremos luego eso cómo. Otras aplicaciones que usamos fundamentalmente son los formularios, volveré sobre ello. Sway es una buena plataforma para contenidos, o sea, quedan muy vistosos. Sería cuestión de, vamos, de desarrollarlo más en otro tipo de encuentro. Y luego los vídeos. Hablaré luego sobre la importancia que tienen los vídeos a la hora de crear contenidos y también daré unas pequeñas pautas sobre qué es o cómo se deberían usar los vídeos en todo esto. Muy bien, pues con todo esto nosotros centramos la actividad en lo que son los blogs de notas de clase y nos pusimos a trabajar en todo esto. Los profesores poco a poco han ido creando los blogs de notas en donde van teniendo todo el contenido que luego les va a servir. Entonces me voy a ir a abrir una ventana nueva en OneNote para mostrar, por ejemplo, cuál puede ser o cuál es pues, un blog de notas en donde un profesor ha ido durante, pues poco a poco, construyendo todo lo que necesita, ¿no? Fijaros, esto que veis aquí, pues son pues, bastantes años de trabajo. Dentro de este capítulo de una asignatura, pues está pues, desde los apuntes que se han podido ir construyendo, ejercicios, ¿sí? Bien, todo esto, no sé si se está viendo o no. Me temo que no. No sé si se está viendo, voy a ir desde aquí. Estaba enseñando esto. Sí, ahora sí se está viendo. Ahora Víctor. sí, es que antes me parecía que no. Ahora sí estamos viendo todas todos tus cuadernos, sí. Eso es. Entonces,
pues este es el cuaderno de una de las asignaturas que poco a poco los profesores pues van construyendo. Pues cada uno tiene pues su estructura. Y desde aquí es desde donde luego van construyendo el material y las actividades que ofrecen, que es lo verdaderamente interesante, a los alumnos para que ellos construyan su aprendizaje. Me parece importante señalar, antes de seguir adelante, este concepto japonés que igual a alguno le suena, que es Kaizen. Seguro que igual alguno de los asistentes, al ver ese bloc de notas que tengo de una asignatura, ha dicho, bueno, pero estos son cientos de horas. Vale. Pero este concepto japonés significa paso a paso hacia un objetivo determinado. Lo importante es paso a paso, poco a poco, para ir construyendo todo esto. Y en equipo, pues se hace más rápido. Entonces, cuando a mí me dicen es que hay muchas horas metidas, suelo decir sí, pero empezamos un día. Y yo desde aquí y desde el convencimiento de la importancia que puede tener incluir el modelo digital en la práctica educativa y didáctica, animo a todo el mundo a empezar y a ir construyendo y a ir ordenando. Es fundamental que en la práctica del docente, en la construcción de los materiales, pues se sea ordenado y se tengan ciertos hábitos de productividad personal digital. Esto sería motivo también de otro webinar aparte, porque uno de los peligros que tenemos debido a la abundancia de materiales que hay es la bulimia digital y tenerlo, acaparar todo, no querer tirar nada y entonces pues viene el desorden y la falta de productividad. Bien, para generar un material propio, como he dicho, hay que hacerlo poco a poco, pues se utiliza, pues nosotros utilizamos un bloc de notas nuestro, cada uno tiene el suyo, un profesor debe tener su material en un sitio, esto es personal, intransferible. ¿Y de qué se nutre todo esto? Pues se puede nutrir de información compartida en otros blocs de notas, en otras plataformas con otros profesores. Se puede coger material desde Internet. Yo últimamente estoy tuiteando muchísimo la cantidad de recursos libres con licencia Creative Commons o de dominio público que tenemos a nuestra disposición para poder generar este material. Esto es enorme. Y luego incluso nosotros hemos llegado a tener, por ejemplo, con Oxford, algunos, vamos a decir, compromisos, contratos de poder utilizar algunos de sus contenidos y pasarlos a nuestros blogs de notas. Esto es algo muy novedoso, pero vamos, que lo estamos desarrollando en este momento. En cualquier caso, esto es lo que un profesor debe ir haciendo crecer, su material propio, esto, y lo debe cuidar muchísimo. Y a partir de aquí es desde donde va nutriendo los blocs de notas de clase que pueden estar en Teams o fuera, según la estructura de cada centro. Nosotros los blocs de notas los tenemos dentro del Teams de cada asignatura que damos cada año y va así nutriendo a, los blocs de notas de los alumnos. Bien, vamos a ir a uno de estos blocs de notas de nuestros chavales. Luego ya lo explicarán, pero un bloc de notas, pues lo que tiene es pues, los contenidos. Nosotros hemos abandonado Moodle prácticamente porque todo lo tenemos aquí. Espacios de colaboración para todo lo que puede ser el aprendizaje colaborativo y luego, pues bueno, lo que se diseña para cada alumno. La verdad es que OneNote ofrece unas posibilidades extraordinarias. Bien, dentro de lo que es el bloc de notas de los alumnos, quiero hacer especial hincapié en esta sección que llamo diario. Yo soy fan de esta sección
porque es la que nos permite que el aprendizaje sea autónomo. Bien, voy a mostrarlo. Aquí vemos el diario de hoy, el 10 de diciembre. Estas son las clases que, por ejemplo, he dado yo. Suelo aprovechar pues, para poner pues, algunos mensajes que uno va leyendo. Y aquí está todo lo que se va a dar, yo suelo decir, en esta sesión, pero es durante el día, la semana y que les queda, ¿no? Entonces, pues bueno, gracias a esto el alumno sabe lo que tiene que hacer. El profesor va guiando las actividades y ellos van generando pues, ese contenido pues, a partir de las explicaciones del profesor, a partir de lo que pueden ser los vídeos que pueda incluir, como veremos, o los formularios que haga, o pues bueno, pues otras actividades, que eso ya depende de la asignatura que cada uno dé o del equipo de profesores con el que esté, ¿no? Pero, como decía, esto pues, hace cambiar la relación. Nos vamos aquí a septiembre y en septiembre pues empezamos así, desde el momento uno. Los chavales ya saben lo que tienen que hacer en cada sesión. Incluso, pues a veces me atrevo pues, a ponerles una lista de música, con música que yo entiendo que es buena para la concentración. En fin, que esto acerca mucho, además de tener nosotros la oportunidad de tener un trato cercano y físico presencial con ellos, pues lo podemos prolongar con este tipo de relación, ¿no? Si podéis ver, aquí de diciembre van colgando esto de aquí que son pizarras. Para aquellos que tengan pues, sistemas conectados o que quieran compartir pantalla con los alumnos por la vía que sea, pues por ejemplo la clase de hoy pues estaba programada así. Y entonces pues yo suelo usar muy a menudo OneNote como pizarra. Suelo tener preparado lo que quiero trabajar, y esto ahora en tiempos de semipresencialidad real, cuando generalmente solemos tener algún que otro alumno confinado en casa esperando a que le salga negativa la segunda PCR, pues viene muy bien porque se conectan y esta pantalla que yo estoy viendo en OneNote, pues ellos a través de la videoconferencia la están viendo exactamente igual, que es lo que ven los alumnos que están en clase, ¿no? O sea que esta utilización de OneNote como pizarra ha sido un descubrimiento que a nosotros nos está salvando en esta situación, ¿no? Tan excepcional que es la de la pandemia. Y luego tiene de bueno que pues les suelo dejar aquí las pizarras de 2 o 3 días y luego los alumnos en sus secciones, pues por ejemplo, pueden llevarse estas pizarras, ¿no? Lo suelen traer aquí muchas veces, ¿sí? Bien, pues son utilidades, ¿no? que tiene pues, OneNote concebido como lienzo infinito, ¿no? Hay otro aspecto a desarrollar que es todo el que tiene que ver con la escritura a mano, ¿no? Eso es algo que nosotros estamos incluyendo poco a poco, todavía está por desarrollar, pero nos va a venir muy bien cuando esto esté más extendido, ¿no? La escritura a mano. Como decía, el uso del mundo digital nos ayuda a personalizar y a individualizar un poco más. Voy a poner un ejemplo. Cada profesor sabe qué tipo de alumnado tiene y cuáles son sus objetivos, ¿no? Yo doy clase a biosanitarios fundamentalmente y entonces nos podemos encontrar con alumnos que tienen dificultades para sacar las ideas principales, etcétera, ¿no? Bien, pues como el límite de una herramienta es la imaginación y el talento de cada uno, ¿no? Pues se pueden diseñar actividades como para decir, oye, tú, alumno, en esta sección vas a ir haciendo los esquemas que yo te voy indicando según unas directrices, sacas foto, los pegas y luego
yo te los voy corrigiendo, ¿no? Entonces, bueno, dada la versatilidad que tiene, pues eso, OneNote, por ejemplo, pues luego rotular encima, que incluyan fotos, pues hay que ver lo fácil con que lo hacen los chavales, ¿no? Incluyendo, pues, todo el trabajo que, bueno, pues si no están acostumbrados a escribir en el ordenador, pues en un papel y lo suben, ¿no? La verdad es que es algo llamativo y de mucho interés, ¿no? Esto es un ejemplo de uno de los motivos por los cuales hemos incluido el modelo digital, que es la personalización y la individualización de la enseñanza y del aprendizaje. Bien, dentro de lo que es la colaboración, sí que me gustaría señalar que dentro de lo que es el espacio de colaboración hay una posibilidad que presenta OneNote, que es la de crear secciones para grupos de alumnos, ¿no? Entonces, pues algunos de ellos lo que quieren es, pues, trabajar juntos, por ejemplo, a la hora de tomar apuntes, de incluir gráficos, y pues la verdad es que es una maravilla ver cómo mientras se está dando una explicación o van viendo un vídeo y tomando notas, pues aquí se ve cómo los miembros del equipo van incluyendo los comentarios, pues según van tomando notas, ¿sí? Es otra de las posibilidades que, pues, presenta la inclusión de estos modelos digitales, ¿no? El tener estos espacios de colaboración, pues viene realmente bien. Hay otro espacio que me gustaría comentar, que es este de dudas, ¿no? Y aprovechando este espacio de dudas, esta sección de dudas, quiero lanzar una especie de aviso, y es que si uno no se cuida, un profesor no se cuida, seguro que es algo que estáis pensando algunos de los que me estáis escuchando, resulta que, dice, esto te absorbe, tienes que estar pendiente de los alumnos, resulta que te llaman a todas horas, quieren respuesta inmediata. Bueno, es deber nuestro controlar todo esto. Si precisamente hemos decidido poner un modelo digital es porque creemos que los riesgos que tiene el mundo digital tenemos que ser capaces de educarlos, ¿no? Y uno de los riesgos es la impulsividad, quererlo todo ya. Bueno, pues en este sentido, como la necesidad del alumno es preguntarlo todo ya, pues a mí se me ocurrió, ¿por qué no ponemos una sección de dudas y el que tenga dudas, que coge y que las ponga ahí, ¿no? Y entonces, pues aquí veis que yo tengo para cada sección o para cada tema unas dudas. Entonces los alumnos pues ponen aquí lo que no entienden cuando ellos quieren. Y cuando a mí me parece, voy dando respuesta. ¿Qué se consigue con esto? Se consigue que las dudas de unos sirvan, y mis respuestas sirvan a otros. O que incluso, esto es más difícil porque les cuesta, tienen miedo de equivocarse, que unos se respondan a otros, siempre bajo la supervisión del profesor. A mí me facilita mucho, como podéis ver, responder con audios, ¿no? En vez de estar tecleando y escribiendo. Es otra de las potencialidades y facilidades que tiene OneNote. Bueno, como veis, las posibilidades, ¿no?, de plataformas digitales y de incluir esto en un modelo pedagógico, pues a mí me parece que son fundamentales. Decía que quería terminar, o más que terminar, quería ampliar durante 5 minutos la importancia que tienen los formularios. Habéis visto que hoy, por ejemplo, la clase de hoy, por ejemplo, la he terminado, a ver si aparece aquí. Aquí está. Me voy al diario. La he terminado con un formulario. Creo que estaba el enlace aquí, ¿no? Este, ¿no? Es un formulario que he hecho. Y esto tiene, crear formularios tiene una gran ventaja. A mí me encantaría dedicarme 45 y 50 minutos solo a mostrar
las diferentes funciones cognitivas y operaciones mentales que se pueden trabajar con los formularios, teniendo estos la ventaja de que una vez que se han hecho, se autocorrigen solos y dan retroacción inmediata al estudiante. Bien, entonces, los formularios didácticamente son muy poderosos, primero, si se hacen después de una sesión de trabajo, porque sirve para fijar ese conocimiento. Es una manera de evaluación formativa para nuestros estudiantes. Ellos se dan cuenta de lo que saben y de lo que no. Y también son muy útiles los formularios que se hacen 3 o 4 días después de haber trabajado pues, una materia o un bloque temático. ¿Por qué? Porque así se obliga a evocar. Y la evocación es la manera de fijar en la memoria todo lo que se va aprendiendo, ¿no? Como suelo decir a mis estudiantes, el trabajo de un formulario no termina cuando se le da aquí a enviar. Plum, se le da a enviar y ya está. El trabajo de un formulario termina cuando se reciben las correcciones y si el formulario se ha hecho bien, el profesor ha incluido comentarios a las respuestas. Y esos comentarios el alumno se los descarga, coteja con sus respuestas y luego le sirven para su aprendizaje. Voy a ver si consigo compartir la pantalla de el formulario que hemos hecho hoy. Dejo de compartir aquí. Supongo que ahora se me verá y voy a compartir la pantalla del formulario, que es esta de aquí. Veamos. Esto es el formulario que yo he diseñado. Ventaja: si se hacen preguntas que se autocorrigen, una vez hecho el formulario sirve una y otra vez. Repito, no nos tenemos que asfixiar con todo este trabajo. Como he dicho, es fundamental trabajar bien estos cuestionarios, esto es tema de otro webinar, pero al final, después de estas respuestas, es muy, muy interesante utilizar las estadísticas y descubrir qué es lo que menos o qué conceptos no han quedado tan claros en el grupo, ¿no? Entonces, todas estas estadísticas ayudan a dar una retroacción común y global que realmente es muy, muy interesante. Bien, pues en un principio, así, a grandes rasgos, esto es lo que quería contar. Voy a ver si tengo algo más que me he dejado sin anunciar. Como os he dicho, aquí, pues lo interesante luego es compartir o tener diálogos con las preguntas que se os hayan ocurrido y a lo largo de los próximos días y en Navidades, pues si queréis, pues hablar con vosotros. Ah, sí, se me olvidaba. He dicho que iba a hablar sobre los vídeos. A ver, me vuelvo otra vez aquí. Eso. Sobre los vídeos como un material fundamental. Bien. Grabar vídeos es relativamente fácil. Uno tiene un programa de captura de pantallas y con un lápiz táctil pues graba, escribe encima y ya está. Yo suelo utilizar OneNote para grabar. O sea, pongo los dibujos, las presentaciones, le doy a grabar pantalla y con un lápiz táctil pues voy escribiendo. A ver en qué pantalla estoy ahora. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Esto. Esta de aquí. Eso es. Digo que uno puede ir grabando el vídeo y escribiendo
pues bueno, lo que le parezca procedente según el guión del vídeo. También existen muchísimos vídeos interesantísimos en Internet que podemos incorporar a nuestra práctica de actividades de clase. Sí que hago una recomendación, y es que la duración del vídeo como máximo sea de 10 minutos. Óptimo, pues casi la mitad, unos 5. Es mejor grabar 2 vídeos de 5 minutos que uno de 10 minutos. Una de las dinámicas que solemos seguir es un sistema del famoso Flip Classroom, pero claro, eso plantea sus problemas, porque según en qué cursos, que cada profesor mande vídeos para ver y traerlos vistos al día siguiente, pues un chaval puede acumular bastante horas de vídeo, ¿no? Entonces resulta muy interesante en lo que son en las sesiones de clase, hacer que sea en esas sesiones de clase donde cada uno desde su dispositivo vea el vídeo e incluso vaya respondiendo algún guión de preguntas sobre ese vídeo. Pero los vídeos son otro de los instrumentos que son muy poderosos en lo que son las actividades de aprendizaje que podemos diseñar. Y no estoy hablando de poner una película y estarse en 2 sesiones de clase viendo una misma película, no. Se trata de elegir bien los contenidos de estos vídeos. Y así se pueden diseñar pues, sesiones en donde el profesor no está todo el tiempo hablando, sino que los alumnos van construyendo pues, realmente su aprendizaje, su entregable, y la verdad es que es una gozada verlos cuando van pues, aprendiendo a hacer todo esto. Bueno, pues esto era lo que yo quería transmitir en general, una serie de ideas de todo lo que se puede hacer. Lo he dicho desde mi caso, desde profesor de un profesor de ciencias, pero insisto, las posibilidades de adaptación de todos estos instrumentos son enormes. Pues de verdad, Víctor, muchísimas gracias. Ha sido súper inspirador. Si puedes cerrar el micrófono, me oigo con eco. Justo. Nada, te comentaba que de verdad yo creo que ha sido súper inspirador. Hubiéramos tenido tiempo hubiéramos tenido contenido para haber estado 3 sesiones más, pero no te quepa duda que contactaremos contigo para más sesiones, porque a mí desde luego me ha encantado. No sé si hay alguna pregunta en el chat aprovechar para hacer preguntas a Víctor. Si no hay preguntas ahora podéis escribirlas. No sé si, Víctor, si te vas a quedar hasta el final. Bueno, pues... Quería decir que sí que me voy a quedar hasta el final, por supuesto. Fenomenal. Pues de verdad tenéis el chat a vuestra disposición. Yo creo que es una oportunidad única. Aprovechad la máxima experiencia que nos ha compartido Víctor para quedaros con ideas. Y mira, hay una muy buena una pregunta, Víctor, en el chat. ¿Cuál sería una recomendación de estructura de cuaderno, ¿no? Yo creo que aquí igual abruma un poco el ver un cuaderno tan extenso como el tuyo y uno dice... ¿Por dónde empezamos, no? Y es ese concepto Kaizen que has dicho y que hay que empezar, fenómeno. Pero ¿y ahora por dónde empiezo? ¿Qué le recomendarías a los profes para organizar mejor su cuaderno? Primer consejo, y me refiero al cuaderno del profesor, empezar con poco. Empezar con una asignatura. Entonces, uno elige una asignatura y dice, voy a tener una serie de carpetas, pueden ser secciones de cada tema y una general. Y dentro de cada tema, una subcarpetas o subpáginas de, vamos a decir, aspectos teóricos, ejercicios y actividades. Y con ese esqueleto ir rellenando. Y aprovecho esta pregunta para decir otra de las ventajas de este mundo digital, y es que es flexible, que si queremos modificar algo, no tenemos que esperar a la siguiente edición. Vamos nosotros y lo quitamos y lo sustituimos por
otro contenido u otra actividad. Entonces, mi consejo es ese, un árbol sencillo y a empezar. Y en esta filosofía de Kaizen, que creo que no sé si fue los comienzos de Toyota y de la calidad, que luego se burocratizó muchísimo, este fue el principio. Seguro que los ancianos de Okinawa no tienen nada que ver con la burocracia de la calidad, que viene de ahí. Es aquello que nos sirve fuera. Por favor, no acumularlo por si acaso, ¿no? Si no sirve, fuera. ¿Vale? Entonces empezar por poco. Lo mismo que digo a los profesores cuando en un sitio de estos de SharePoint donde están trabajando todo el departamento, entras allí y eso es una especie de collage mosaico de carpetas y archivos. No, un sitio te inspira si cuando entras como máximo hay 3 carpetas y a partir de ahí vas profundizando. Entonces empezamos con uno, por lo poco y con una estructura básica. Fenomenal, yo creo que ha quedado súper claro. No sé si hay alguna pregunta más, si no los dejamos para el final y pasamos ahora a nuestros siguientes ponentes, que bueno, pues para mí también es un placer recibirles y presentarles como el dúo dinámico, ¿no? El dúo dinámico Eduardo Madrazo e Izaskun Gutiérrez. Que, bueno, el dúo dinámico no son ellos, el dúo dinámico es de lo que van a hablar, que es Microsoft Teams y OneNote, cómo juntos trabajan mejor. Bueno, Eduardo y Izaskun, los dos son profesores en el Colegio Claret Ascarcha, los dos son Microsoft Innovative Educator Experts y MIE Trainers, formadores especialistas de Microsoft y, bueno, pues ya conocidos de todos vosotros, con muchísima experiencia y además, bueno, pues colaboran mucho en el aula y, bueno, pues muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Estamos deseando escuchar ese dúo dinámico. Eskerrik asko, Ainhoa. Edu, mikroa. Parecemos novatos en estas lides, madre mía. Bueno, muchas gracias a vosotros por la invitación, por poder contar con nosotros y, bueno, pues vamos a compartir con vosotros un poco, también en clave de dúo dinámico, porque Izaskun y yo trabajamos juntos codo a codo en el mismo ciclo, con la misma asignatura y entonces, bueno, pues compartimos también aula y, bueno, aparte de aficiones y de trabajo y de un montón de cosas. Bueno, pues venimos a hablaros del dúo dinámico. El dúo dinámico, Víctor nos ha hecho una presentación en la que han marcado pues un marco teórico, ¿no?, que ellos han elegido y que ellos han utilizado. Y luego viene la duda, ¿y esto cómo se le ponen ruedas? ¿Y a esto cómo se puede llevar luego al aula? ¿Y por dónde empiezo?, ¿no?, que era una de las últimas preguntas que ha salido en el chat, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues nosotros empezamos poco a poco, ¿no? Víctor tiene ya mucho recorrido en OneNote. Para mí, yo le conozco hace tiempo y ha sido una persona que, viéndole y hablando con él, me ha servido también de inspiración para echar a andar el OneNote aquí en el cole con los profes y demás. Y bueno, pues vamos a ir como empezar poco a poco, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de OneNote, pero vamos a hablar también de Teams, porque se pueden integrar las dos cosas, ¿no? Uno de los problemas de los docentes, ¿no?, que cuando nos ponemos a corregir, nos ponemos a recoger trabajos, pues bueno, la cara de esa profe con esa montaña de carpetas, pues puede ser seguramente muy habitual para todos, ¿no? Algo muy habitual. Bueno, ¿cómo podemos poner un poco de orden en todo esto? Y aquí, momento friki de la tarde, un anillo para gobernarlos a todos, ¿no? Necesitamos ese anillo, ese elemento que nos ayude un poco a poner un poco de orden, ¿no? Víctor ha dado una clave muy importante y es precisamente esa, ¿no?, la del orden. Bueno, pues cuando recibimos los trabajos de los alumnos, cuando empezamos a trabajar con OneNote, que OneNote es ese anillo que se integra en Teams, que nos ayuda a gobernar todos los cuadernos de los alumnos y a trabajar con los alumnos de una manera también personalizada, pues bueno, pues es ese anillo, ¿no? Ese anillo que necesitamos y que vamos a ver. OneNote,
por si acaso, si hay alguno que está un poco perdido todavía después de verle a Víctor. Creo que estas dos imágenes nos hablan del OneNote analógico, ¿vale? El OneNote de papel. Nuestros alumnos llevan tiempo utilizando o han llevado tiempo utilizando este tipo de cuadernos. Bueno, pues eso llevado al mundo digital viene a ser OneNote. Es un cuaderno que es muy versátil, que sirve para un montón de cosas. Víctor nos ha hablado de unas cuantas y yo aquí, entre Izaskun y yo, hemos recogido algunas más, ¿no? Seguimiento de tareas, un cuaderno digital versátil, configurable por el profe, que esto es muy importante porque muchas veces también cuando empezamos y no sabemos por dónde empezar, decimos, bueno, empezamos con poquito, ¿vale? Y si luego necesito más, bueno, pues se pueden añadir secciones en los cuadernos de los alumnos, en el cuaderno o en la biblioteca compartida, como en la biblioteca de contenidos que veremos ahora, ¿vale? Y sobre todo, una cosa muy importante, ¿no? Todos los cuadernos en un solo sitio, todos los cuadernos de nuestros alumnos de un grupo en un único sitio. Puedes distribuirles páginas para personalizar el contenido, como nos anunciaba Víctor, ¿no? Se puede integrar con tareas, que es una función muy útil que luego nos presentará Izaskun. Se pueden integrar todo tipo de contenidos, ¿no? Yo pensaba que Víctor nos iba a poner el elenco de contenidos que OneNote es capaz de embeber, porque es una función súper interesante y la verdad es que son bueno, los típicos. Se embeben todos, pero bueno, imágenes JPG, PNG, esas muy bien, vídeos de YouTube también, vídeos de Vimeo también, de Stream, por supuesto, el Sway. Hay un montón de contenido que se embebe y que no hay que salir de ninguna aplicación ni abrir una ventana del navegador para poder seguir trabajando, con lo cual eso es una ventaja muy grande, ¿no? ¿Para qué usarlo? Seguimos con esa pregunta, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para organizar el contenido de toda la clase, ¿vale? Para crear lecciones interactivas, para adaptar el contenido a las necesidades de cada uno de los alumnos, para proporcionar comentarios, ¿no? Víctor decía que le respondía con notas de voz. Este año, cuando hacíamos la formación aquí en el cole de OneNote, un compañero, ¿no? del área de lengua decía, o sea, que les puedo responder con notas de voz, eso me ahorrará mucho tiempo. Y es verdad, y lo está usando y está súper contento porque dar feedback de algunos, pues de redacciones largas o de trabajos un poco más extensos, es muy trabajoso. Un audio nos lo facilita, ¿no? Y sobre todo la integración con Teams. Bueno, Víctor ha hecho una presentación rápida. Aquí os presento dos versiones, dos sabores de OneNote. La versión de aplicación, la aplicación para Windows 10, que es la que tenemos en la parte izquierda de la pantalla, y la parte de OneNote integrado dentro de Teams. Como veis, arriba, en la parte de arriba de la imagen, se ve publicaciones, archivos, tareas, se ve parte de ese Teams en el que está embebido, con lo cual nuestros alumnos a la hora de trabajar no necesitan tener abiertas 7 aplicaciones, 27 pestañas, no, todo en un mismo sitio, ¿no? Que sobre todo, a lo mejor con alumnos más mayores no es problema, pero cuanto más pequeños son, pues ayuda mucho para que el trabajo esté organizado, ¿no? Para que el trabajo esté organizado, muy importante. Bien, unos detalles de OneNote cuando lo integramos dentro de Teams y cuando trabajamos con un ClassNote, que es un OneNote en su versión para el aula, ¿no? Aparecen tres secciones y una cuarta que es una exclusiva para el profesor, que no la hemos puesto ahí, pero que es muy útil, ¿no? Que yo lo llamo la chistera, ¿no? El lugar en el que yo como profe tengo preparados mis recursos para que luego en el momento necesario los vaya bien publicando, bien compartiendo y tengo ahí el material preparado, ¿no? La recámara. Bien, como os decía, tres grandes secciones. El Collaboration Space, el espacio colaborativo, ¿vale? Es un espacio que automáticamente se genera en cuanto generamos un bloc de notas de clase que los alumnos pueden editar y el profe puede editar. Los compañeros pueden ver o no, porque puedo crear secciones con grupos reducidos de alumnos, de modo que haya unos alumnos que estén dentro y otros que estén fuera de cada una de esas carpetas o cada uno de esas secciones que creamos. El Content Library, la biblioteca de contenido, es ese repositorio en el que yo como profe cuelgo contenido y el alumno visualiza. Y el alumno se lo puede llevar también a su área personal para seguir trabajando con ese contenido que yo le he compartido. Y luego el área del Student's Notebook, el área de trabajo de cada uno de los alumnos. Cada alumno lo edita, cada alumno puede añadir páginas, puede trabajar ahí y
el profe es el que visualiza todos juntos a la vez, ¿no? Es ese gran anillo que nos permite controlarlos todos, ¿no? Que nos permite seguir a todos. Por lo tanto, nos ayuda como decíamos, ¿no? A transformar toda esa montañera de papeles que muchas veces nos encontramos cuando llega la época de corregir en un dispositivo en el que puedo hacer seguimiento de todo ello, ¿no? Bien, pues como veis es muy versátil, va muy en la línea de lo que nos compartía Víctor. Y ahora, ¿cómo empezamos con todo esto? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde? Bueno, pues vamos a ir integrándolo con Teams. Si queremos empezar a trabajar con OneNote, una de las formas más sencillas es empezar trabajando con OneNote dentro de Teams, por lo menos desde mi punto de vista. Luego ya siempre hay posibilidad de trabajar con la aplicación, que veremos que algunas funciones, para poder realizar algunas funciones, es necesario trabajar desde la aplicación o desde la web. Bueno, ¿qué se puede hacer? Ya lo hemos comentado. Antes no lo he comentado, pero Víctor sí que lo ha dicho, el tema del uso del lápiz táctil, ¿no? El inking, la tinta digital, que también para corregir es una de las joyitas que tiene OneNote, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cómo se hace todo esto. Bien, cuando creamos un equipo de clase en Teams, nos sale esta pestañita de aquí arriba, el bloc de notas de clase, en el que por defecto no tenemos ningún bloc de notas creado, pero vamos a configurarlo. Entonces nos aparece ese botón que tenemos ahí de configurar el bloc de notas de clase, que esta es una de las grandes novedades que tenemos gracias a Dios, este año nos ha llegado en septiembre, ¿no? Y es la posibilidad de o bien empezar con un bloc de notas en blanco o bien importar desde un bloc de notas existente. En la línea de lo que decía Víctor, ¿no? Si yo estoy trabajando en un OneNote personal en el que yo voy preparando y elaborando mis materiales, luego ese bloc de notas maestro, por llamarlo de alguna manera, yo lo puedo traer a mi bloc de notas de clase, de modo que ya lo tengo preparado en ese área de exclusivo para el profe o en la biblioteca de contenidos, o dejar el contenido ya preparado allá donde me hace falta, ¿no? Elegiríamos empezar de cero porque estamos empezando, bien. Si tenemos algo preparado, podemos elegir lo otro, que es el asistente, es muy parecido y muy intuitivo. Entonces, aquí ahora nos recuerda, ¿no? que tenemos esas 4 secciones: el espacio de colaboración, la biblioteca de contenido y el exclusivo para el profesor, ¿no? La sección para el profe, y luego el bloc de notas de cada estudiante. Bien, y aquí ya empezamos a diseñar, porque en la pantalla de la derecha tenemos las áreas que, en este caso, el asistente que nos va guiando en la creación de ese bloc de notas nos propone. Pero, como veis ahí, tiene esa X para eliminar esas secciones y agregar las secciones que nosotros creamos necesarias. Bueno, como nos decía Víctor también, menos es más. Entonces, a la hora de empezar, hasta que nuestros alumnos se vayan también pues acostumbrando a este modo de trabajar y a trabajar con esta herramienta, pocas secciones, de modo que no les aturullemos. Y una vez que ya ellos también van aprendiendo, aquí aprendemos todos juntos y, por tanto, vamos también nosotros aprendiendo a ir añadiendo esas secciones y a ir configurando el cuaderno ya más propio a las necesidades que cada uno tenemos con nuestros alumnos. Y una vez que hemos acabado ese asistente, ya lo tenemos creado. Y veis ahí, esto es una captura de un grupo demo, de una clase demo para este tipo de formaciones, en la que, bueno, pues tenemos ahí la biblioteca de contenido, el espacio colaborativo y cada uno de los alumnos. Bien, así que vamos a comenzar a trabajar con OneNote. Y aquí vamos a ir integrando tareas, actividades y ejercicios. Y le paso a Izaskun el relevo para que nos cuente ella cómo vamos a hacer esta integración. Bueno, pues vamos a ir avanzando. Yo soy un poco pedorra y seguramente que algunos ya me habéis oído en alguna otra ocasión. Para mí una obsesión es saber el para qué y el qué diseñar, qué pensar, porque a veces nos ponemos con el trasterío, pero tenemos poca reflexión. Entonces yo creo que es importante primero pararse un poco para pensar qué es lo que quiero, cómo lo quiero hacer. Y para ello, pues bueno, me imagino que os dejaremos esta presentación y bueno, pues desde JustKeynote y Escuela de Maestros diseñaron este como itinerario, ¿no? Para distinguir.
y entre ejercicio y actividad, porque a veces no sabemos bien, es un ejercicio, es una actividad, son tareas que son, bueno, pues en este itinerario pues te haces preguntas. ¿Todos los alumnos deben responder lo mismo? Sí, no. En función de la respuesta que tú vayas dando, pues te va llevando a un lado a otro, de tal manera que al final, pues sabes que es una actividad o que es un ejercicio. Y, bueno, pues es una reflexión importante. Y después también a la hora de diseñar las tareas, que ahora Teams ya le ha cambiado trabajos, le llama tareas, ahora le llama trabajos, pero bueno, que la terminología a veces no lleva a confusión. Lo más importante es también trabajar diferentes complejidades cognitivas. Para eso os pongo ahí pues este visual de Garbiñe Larralde, que es la taxonomía de Bloom, porque a veces siempre estamos con pensamiento de orden inferior y estamos con recordar, entender, y se nos olvida que es importante también aplicar, analizar, pero sobre todo que hay que darles la oportunidad a los alumnos de resolver problemas, de evaluar, de crear. Entonces, que las actividades que diseñemos no solamente se centren en pensamiento de orden inferior, sino que también vayamos avanzando y haciendo que los alumnos tengan pensamientos de orden superior. Y luego que estas actividades también nos hagan pasar de ser consumidores en el, pues eso, neologismo este que es antiguo, de 1972, pero bueno, que parece que ahora está más de moda, ¿no? En vez de ser consumidores, pues convertirnos en prosumidores, es decir, que produzcamos y consumamos, ¿no? Que a veces nosotros mismos los profesores somos consumidores, y también es importante que nos vayamos haciendo prosumidores. Y entonces, pues bueno, como os ha dicho Edu, pues empezamos a trabajar. Yo ya tengo ahí puesto, diseñado el cuaderno del profesor con las pestañas y estamos en la parte de exclusiva del profesor, que esto es importante. Os ha dicho Edu que podemos ir preparando cosas. Bueno, pues estamos en la parte exclusiva del profesor y ahí yo tengo también metido pues el portfolio, que luego hablaremos, trabajos, utilización, y tengo dentro de los trabajos, tengo pues los diferentes aspectos de ese cuaderno, qué actividades, qué tareas, qué ejercicios, qué es lo que les voy a ir pidiendo. Entonces, eso me lo voy haciendo poco a poco, como ha dicho Víctor anteriormente, ¿vale? Poco a poco me lo voy preparando de tal manera que yo cuando voy a hacer una tarea, veis que en el grupo de Teams ahí tengo tareas, le digo agregar recursos y a la hora de decir agregar recursos, tengo el bloc de notas, el OneNote, que por eso decimos que es un dúo dinámico, porque está totalmente integrado. Entonces, ahí en el bloc de notas de clase, yo selecciono dentro del exclusivo profesores cuál de esas actividades son las que yo les quiero pedir a los alumnos. Es más, me pregunta, porque OneNote, que tiene preguntas inteligentes, me dice, muy bien, ¿y esto dónde quieres que se lo ponga yo a los alumnos? ¿En cuál de estas secciones que tú has decidido que tengan? Vale, pues yo les digo, muy bien, pues quiero que se lo metas en clase cocuaderno o quiero que se lo metas en LANAC o en portfolio. De tal manera que yo misma selecciono dónde quiero que vayan metiendo o seleccionando. De tal manera que van ellos poco a poco en sus mismos trabajos, en sus mismos OneNote, se les va a ir incorporando esas secciones. Además, yo en la tarea la puedo programar, no tengo por qué hacerlo en el momento, la puedo programar. Programo además la fecha de vencimiento y la fecha de cierre, que a veces pues no somos muy zorrochas con esto, pero bueno, es importante también acostumbrarles a los alumnos que hay unas fechas de entrega y una fecha de cierre, si no, estás recibiendo entregado con retraso de 2 meses, ¿no? Y dices, bueno, ya ha habido tiempo suficiente, ¿verdad? Entonces, aquí, en tareas, este es el panel que nos aparecería a nosotros. Entonces, tú vas a una de las secciones, ahí habéis visto, esto es real, esto es algo que hemos hecho hace poquito, y no se aparece aquí. Los alumnos a la izquierda, devuelto significa que yo ya se lo he corregido, le he puesto comentario y le he puesto una nota, ¿vale? Y si yo clicara en cada uno de ellos, pues podría ver el trabajo que me han hecho ellos. Este es el caso de una de las alumnas y pues cuál es el trabajo que ha realizado y bueno, pues no bajo porque es una captura, pero debajo pues tiene las anotaciones que yo le he podido hacer, las correcciones que yo le he podido hacer. Para mí, junto con esto, es súper importante reflexionar de cómo lo vamos a evaluar. Que igual no evaluamos todo, bueno, igual no llevamos todo a calificación, pero evaluarlo hay que evaluarlo. Entonces, una manera de que los alumnos sepan qué es lo que le voy a pedir yo en esa tarea, ejercicio, actividad, pues nos la da el hecho de reflexionar
¿vale? Que hay una evaluación que tiene que ser reguladora y otra que tiene que ser con su función social. Entonces, una vez de que yo tengo esto bien claro, que tengo que hacer una evaluación auténtica, nos vamos a esta sección de tareas que pone ahí sin puntos, ¿veis? Ahí puedes poner qué nota, pero además te pone agregar criterio de evaluación. Bueno, ¿qué ventaja tiene esto? Pues que tú puedes diseñar en un momento dado la rúbrica que les vas a pedir a los alumnos, con la que vas a evaluar a los alumnos, o si ya lo tienes diseñado y lo tienes en un Excel, pues puedes importarla desde un CVS. Lo importas y ya automáticamente se te quedaría incorporado dentro del Teams, de tal manera que los alumnos, pues antes de realizar la tarea, ya saben previamente qué es lo que le estás pidiendo, que a veces eso se nos cuela un poquillo, que les decimos a posteriori qué es lo que les pedimos, entonces yo creo que esto es importante, la reflexión. Y nada, pues le paso la boche a mi querido Eduardo Motrozo, al habla, al aparato, que os va a hablar de la biblioteca de contenido. Muy bien, pues seguimos con la biblioteca de contenido. La biblioteca de contenido, ya Víctor nos ha hecho una pequeña foto, ¿no?, de lo que es la biblioteca de contenido. Esa biblioteca de contenido, sí, la verdad es que es muy versátil, ¿no? Y es una biblioteca de contenido que cada profe puede ir ordenando. La propia estructura que nos ofrece OneNote creo que nos ayuda mucho a ser ordenados, ¿vale? Y es algo que necesitamos mucho, ¿no? Ser ordenados para que también nuestros alumnos aprendan de ese orden, ¿no? Porque el orden, ya sabéis que es fundamental en la vida, ¿no? Entonces, bueno, el orden. La biblioteca de contenido. ¿Cómo gestionamos la biblioteca de contenido? Vale, una de las grandes funciones que tiene OneNote son las secciones. Las secciones son esas pestañitas que tienen el color en la barra lateral. Y cada sección está constituida por páginas, que son las que vemos luego en la segunda columna, y el contenido de la página en la parte más amplia de la misma. Pero no solamente tenemos secciones, sino que también tenemos grupos de secciones, que son esas llavecitas que nos despliegan secciones debajo, con lo cual, como veis, ayuda a un ordenamiento lógico y una estructuración de los contenidos, de modo que esté todo muy organizado y cada cosa en su sitio, ¿no? Preguntabais antes, ¿cómo podemos organizar eso? Izaskun, pásame una para atrás, porfa. ¿Cómo podemos organizar eso para que no haya lío? Bueno, yo os propongo, hay una estructura sencilla, muy simple, pero que seguramente para empezar, pueda ser válida, ¿no? Los grupos de secciones, que ahora veremos cómo se crean. Los grupos de secciones nos pueden servir para agrupar, por ejemplo, temas o unidades didácticas, de modo que todo lo que cuelga debajo de ese grupo de secciones es un tema. Las secciones nos sirven para organizar recursos o materiales o aspectos de cada una de ese segundo tema o de ese primer tema, cada uno de los puntos, ¿no? Y luego, dentro de las páginas, podemos crear contenidos. Y una de las cuestiones que también permiten las páginas es crear subpáginas, de modo que dentro de una página o debajo de una página, porque es una estructura jerárquica de arriba hacia abajo, debajo de esa página yo puedo tener pequeñas páginas o pequeños subapartados. ¿Qué es lo que ocurre? Que Víctor nos decía, es un lienzo infinito. Claro, en el infinito nos podemos perder. Entonces, también es muy importante ajustar el contenido que vamos a trabajar, ajustarlo a la página. Entonces, es mejor crear más páginas o crear subpáginas que hacer una página que se nos vaya por la derecha hasta el infinito y hacia abajo hasta el infinito. Ya sabéis que los scroll muy largos, bien hacia abajo o hacia los laterales, no ayudan porque dispersan. Entonces, es mejor que tengamos una página más estrecha y más alargada que una página infinita, ¿no? Que a lo mejor para utilizarlo como pizarra digital durante una videollamada para explicar un contenido nos da mucho juego porque nos permite movernos en hacer distintos movimientos, pero a la hora de compartir contenido, que estamos hablando de la biblioteca de contenido, eso es muy importante, ¿no? Bien, aquí es donde os decía antes que depende de qué queramos hacer, tenemos que ir a la aplicación de escritorio. Ya sabéis que OneNote se puede trabajar en OneNote desde la web, desde la nube,
Podemos trabajar en OneNote desde Teams, que estamos aquí con el dúo dinámico, pero también hay una aplicación de escritorio tanto para Windows como para Mac, en la que podemos trabajar con el OneNote para elaborar, sobre todo, contenidos. Yo recomiendo trabajar con la aplicación a la hora de trabajar, de preparar los contenidos. ¿Por qué? Porque, como os pongo ahí, tiene ciertas funciones que no están en la versión web o en la versión integrada en Teams, ¿vale? En la versión integrada en Teams o en la web yo sí que puedo crear nuevas secciones, pero no puedo crear grupos de secciones. Entonces, para crear grupos de secciones me tengo que ir a la versión de escritorio, que la podéis descargar gratuitamente, la descargáis, abrís vuestro cuaderno. En Teams, además, cuando estoy trabajando en un cuaderno de clase, me aparece arriba una pestañita que dice abrir en la aplicación de escritorio o abrir en la web. Entonces, desde ahí directamente ese cuaderno en el que estoy trabajando me lo abre o en la aplicación o en la web. De modo que si lo abro en la aplicación, esta es la parte inferior de la aplicación, ahí tenéis nueva sección, agregar nueva sección, ¿vale? O nuevo grupo de secciones. Otro de los elementos importantes, el tema de poder mover las secciones o poder cambiar las secciones de lugar. Esto en la aplicación integrada en Teams, el OneNote integrado en Teams o el OneNote en la versión web no está. Sé que a través del User Voice, esta estupenda plataforma que Microsoft ha puesto a disposición de todo el mundo para que se nos escuche nuestra voz y hagamos sugerencias y comentarios y propuestas de mejora de las distintas herramientas. Sé que en User Voice está pedido que haya un poco más de unificación y de modo que algunas funciones que actualmente solo están en la aplicación de escritorio pasen también a la versión web o a la versión integrada en Teams. Bueno, de momento, si queremos mover secciones, si queremos copiar secciones entre cuadernos o mover secciones dentro de un cuaderno a otro, lo tenemos que hacer siempre desde la aplicación de escritorio. Veis que estos menús, si intentáis acceder a la web y verlos en la web, no aparecen, ¿vale? Por tanto, aplicación de escritorio, ¿vale? Para trabajar de esta forma, creando la biblioteca de contenido, os recomiendo que lo hagamos desde ahí, ¿no? Y es muy intuitivo, la verdad es que es muy sencillo de hacer. Le devuelvo la voz a Izaskun para que nos hable del portfolio y cómo integrar el portfolio dentro de Teams con OneNote. Sí, porque antes comentaba Víctor, y me ha gustado que lo haya dicho, ¿no? Que le ha metido el tema del diario, nosotros le llamamos el portfolio, porque sí que creemos que es importante, además de ir haciendo actividades, ejercicios, etc., yo creo que los alumnos tienen que ir aprendiendo a reflexionar. Y el portfolio lo que hace es que los alumnos van cogiendo diferentes elementos, materiales que suponen evidencias de ese proceso de aprendizaje que va denotando, va mostrando ese crecimiento, ese desarrollo suyo, va haciéndole consciente también de cuál es su aprendizaje. No suele ser precisamente lo que más les apasiona, Edu ya lo sabe perfectamente, cada vez que les decimos que tienen que escribir en el portfolio, ¡oh! ¿No? Dicen, ¡oh! Porque supone pensar, supone pararse, reflexionar sobre lo que estamos aprendiendo y cómo lo estamos aprendiendo. Entonces, bueno, nosotros decidimos, en un inicio lo hacíamos en un blog, también teníamos problemas con ese tema porque al ser menores de edad, entonces decidimos incorporarlo pues dentro de Teams. Y entonces, bueno, pues hay diferentes procesos que les decimos a los alumnos que tienen que seguir. La parte de recolección de lo que están haciendo, después seleccionar cuáles son los más significativos. Esto es la primera parte, ya tener que decidir qué, y es una primera parte del aprendizaje. Después la reflexión y expresar qué aprendizaje se ha dado. Y finalmente decir, bueno, ¿esto de qué me sirve en la actualidad y de cara a futuro? Y eso lo hacemos guiado por diferentes preguntas. Veis que en la parte de exclusivo para el profesor aparece ahí el portfolio y lo mismo que hemos hecho con las tareas, pues lo hacemos, le hemos puesto una sección que se llama portfolio, les ponemos las preguntas. Esto nos ayuda a que el alumno vaya aprendiendo, vaya reflexionando sobre su aprendizaje, pero además también nos ayuda cuando trabajamos por proyectos que podamos hacer un seguimiento a los alumnos, porque si no estás un poco a ciegas, si no estás haciendo ese seguimiento y el portfolio, además de si están haciendo o no están haciendo las tareas que les hemos encomendado, nos ayuda a discernir si verdaderamente está habiendo profundidad y si está habiendo reflexión en este tema.
Y esto sería, pues bueno, este es el portfolio de una alumna mía. Arriba en la parte superior pues tenéis las preguntas que le solicitamos, su reflexión, y abajo pues a veces me suelen decir, Cacu, ¿puedo sacar el móvil para sacar una foto y ponértela en portfolio? Bueno, pues si es para eso, yo siempre les doy permiso. Y esto sería la conclusión donde yo podría luego pues corregirles y ponerles pues, las anotaciones, etc. Y vuelvo con Eduardo. Bueno, vamos allá. El espacio de colaboración. Como también antes nos ha introducido Víctor, tenemos dentro de OneNote, y todo esto, repito, ¿no? Lo podemos hacer sin salirnos de Teams. Tenemos dentro de OneNote ese espacio de colaboración en el que podemos seguir trabajando en equipo, ¿no? Bueno, ¿y cómo se gestiona esto? La pregunta del millón. Bueno, pues ahí os lo contamos. El espacio de colaboración. Bueno, pues la idea del espacio de colaboración es poder crear secciones para grupos de trabajo, ¿vale? Esas secciones les asignamos una serie de permisos específicos a unos miembros. Y también nos da la posibilidad de hacer que esa sección que hemos creado, bueno, pues tenga permisos de lectura para el resto. Y eso lo decido yo como profe. Y me sirve pues para organizar los grupos, por ejemplo, de trabajo, ¿no? Durante la época de confinamiento, claro, a nosotros nos pilló trabajando en medio de un proyecto de comprensión. Estábamos trabajando por grupos y de la noche a la mañana nos vamos a casa. Entonces, ¿cómo puedes seguir trabajando en cooperativo en un proyecto, cada uno desde su casa, sin salir de casa, sin vernos? Bueno, pues el remedio fue precisamente la suma de OneNote más Teams, ¿vale? Y entonces lo que hicimos fue, en el OneNote, en el espacio de colaboración, crear un área. Además, este año he innovado, y ya veis que la tengo puesta ahí con iconitos, que le encanta a los chavales, ¿no? Bueno, pues para cada uno de los grupos de trabajo, un área de trabajo en el que ellos tenían su material de trabajo, tenían una sección propia para ellos en la que cada uno de los 4 miembros o 3 miembros del grupo tenía acceso de lectoescritura, y el resto de miembros del grupo decidimos en aquel momento que no tuvieran acceso. Entonces, solamente veían los 3 integrantes del grupo y yo, que teníamos acceso a cada una de esas secciones, ¿vale? Y entonces, en esas secciones, ellos iban trabajando, iban creando las distintas páginas, iban gestionando los recursos que iban creando, las respuestas, las preguntas, las conclusiones que iban sacando, las iban organizando. Bueno, y fue una forma sencilla de poder continuar con el trabajo cooperativo durante la pandemia. A esto, sumado que mientras que estaban trabajando ahí, estaban en un canal privado de Teams pudiendo hacer una videollamada en la que ellos iban trabajando y yo me iba pasando durante la sesión de trabajo por los distintos grupos, como hacemos en clase habitualmente, ¿no? Que trabajas con cada uno de los grupos y vas pasando por cada uno de los grupos para poder ir aclarando dudas, resolviendo, acompañando en ese trabajo de profundización y de investigación. Bien, ¿y cómo se gestiona todo esto? ¿Cómo se crea? ¿Por dónde se empieza? Vale. Si antes os he dicho que para trabajar en la biblioteca de contenido es aconsejable trabajar desde la aplicación, ahora voy a decir lo contrario. Para organizar la biblioteca, el espacio de colaboración, hay que hacerlo desde la versión web, ¿vale? Entonces, cuando abrimos un cuaderno de clase, vamos a esa pestaña en la parte superior de la cinta de botones que se llama Bloc de notas de clase, y aparece disimulado, medio escondido, el icono ese que tenéis ahí, que os he marcado en ese círculo verde, que es la parte de configurar el bloc de notas. Entonces, cuando clicamos en ella, nos sale la siguiente pantalla en la que veis que aparece ahí permisos del espacio de colaboración. Bueno, pues ahí es donde a mí me va a dar la opción de decir cómo quiero configurar yo ese espacio de colaboración para mis alumnos. E incluso, si os fijáis, encima de esa elipse marrón, tenemos otro botón que nos permite, llegado el caso, incluso deshabilitarla, ¿no? De bloquearlo para que no puedan acceder, ¿no? Entonces, si yo clico sobre ese permisos del espacio de colaboración, me aparece esta primera ventana que tenemos aquí en la parte de arriba.
y me dice, me dice que tengo una sección que se ha llamado Taldebat con un alumno y, bueno, este es un grupo demo, solamente tiene 2 alumnos y yo. Entonces, bueno, es un grupo un poco pobre, ¿vale? Pero me aparece esta opción de agregar sección en la que cuando clico encima me pide un nombre de sección y me dice ¿qué alumnos quieres incluir? Como os digo, es un grupo muy pequeñito, reducido, que es para las demos, ¿no? Pues el demo ICASLE 1 y el demo ICASLE 2, ¿vale? Y si tuviera una subsección, un grupo de secciones dentro de ese espacio colaborativo, me permitiría colocarlo, ¿no? Con ese desplegable que tenemos ahí de Collaboration Space / Collaboration Space, me permitiría colocarlo dentro. Claro, si yo tengo una clase y tengo 28 alumnos, puedo crear tantas secciones como me hagan falta y decir, fulanito y menganito están dentro de este grupo, fulanito y fulanito dentro del siguiente, y voy haciendo grupos de trabajo de una forma sencilla dentro de OneNote. Hay una cuestión que ayer revisando el User Voice, vi que está demandada y que está pedida, y esperemos que, aprovechando que está con nosotros Ainhoa, pues decirle que insista, porque sería una ventaja para poder bueno, integrar de una forma sencilla y poder utilizar el trabajo cooperativo en el aula. Integrar los canales privados de Teams, que ya os digo que para nosotros durante la pandemia fue una herramienta muy útil para poder seguir trabajando en cooperativo, cada uno en un canal con llamadas independientes en las que ellos podían seguir trabajando, yo podía seguir bueno, pues, chequeando y acompañando ese trabajo, y el espacio de colaboración. A día de hoy, cuando creas un canal privado en Teams, no puedes vincularlo a un espacio de colaboración. Y si creas un espacio, dentro del espacio de colaboración, si creas un grupo pequeño, una sección pequeña, esa sección solamente se puede acceder desde el general. Entonces, es una decisión que hay que tomar, ¿no? ¿Cómo quiero trabajar? ¿Quiero trabajar en OneNote? Bueno, pues entonces tengo que configurarlo desde OneNote y luego saber que mis alumnos van a tener que entrar a ese espacio colaborativo desde el canal general. ¿Quiero trabajar en canales privados en Teams? Bueno, pues entonces podré hacer videollamadas, pero la forma de trabajar será a través de archivos compartidos en la pestaña de archivos. No está finalizada esa integración, que ya os digo que está pedida dentro de OneNote. Entonces, bueno, pues esperemos que nos sigan haciendo caso a los profes, que lo suelen hacer muy a menudo. Y le paso el testigo a Izaskun para gamificar un poco este aprendizaje que venimos haciendo, porque otra de las posibilidades que da OneNote y que puede acompañar para ayudar el aprendizaje es precisamente pues, un escape room, que también durante la pandemia no creamos porque no había tiempo para crear, pero alguno que tenía por ahí, Patricia, que también está por aquí, ya lo utilizamos en las aulas, y vamos a ver con algunas pistas sencillas cómo montar un breakout o un escape room para gamificar el aprendizaje. Así que, Izaskun, todo tuyo. Muy bien, ya veis que estamos haciéndolo así uno otro, para que veáis que es dinámico también, que es el dúo dinámico, no solamente Teams y OneNote, sino que también el baile de Edu y mío pues también va acompasándose. Bueno, Edu ya me conoce, yo soy un poco pedorra y soy en esto llamarle a las cosas por su nombre. Entonces, bueno, ahí habla Edu de gamificación, tiene unas ventajas, os lo pongo ahí, no es mío evidentemente, pero sí que creo que es importante que tiene 4 aspectos que son súper importantes, todo el tema de motivación, todo el tema de mejora de atención y tiempo de reacción, les mantiene activos, todo el tema de habilidades sociales que se desprende de trabajar con gamificación, y todo el tema de regulación de emociones, porque si algo necesitamos en este momento y sobre todo en tiempo de pandemia es tener enseñarles a los alumnos a ir gestionando sus propias emociones. Entonces, en esto yo soy un poco pedorrilla, lo siento mucho, ¿vale? Porque a veces le llamamos escape room y en realidad es un breakout, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí yo os pongo un poco la diferencia, porque el escape room es en espacios cerrados donde los jugadores quieren salir de una sala, se superan retos y acertijos, y cuando resuelves el reto consigues una pista de salida, y cuando consigues todas las pistas sales, ¿no? Te dan la sala. En cambio, cuando hablamos de espacios cerrados donde hay contraseñas y donde hay candados, estamos hablando de un breakout Edu, que puede ser con una caja o con un entorno digital cerrado
con candados y contraseñas, también con un tiempo límite, tienen que ir superando diferentes retos y acertijos también. Cada reto pues les da una clave para abrir cada candado y cuando consiguen abrir todos los candados, pues la caja o el entorno queda desbloqueado y es cuando consiguen superar el juego. A la hora de diseñarlo, pues hombre, sería que un poco largo, como decía Víctor antes, necesitaríamos otro webinar para explicar, ¿no? Pero pues aprovecho para hacer un poco propaganda, ¿vale? Que en el espacio del Educator Center tenéis este curso de Escape Room con OneNote para el aula, que está por ahí Patricia y también Andrea, que aparece en los vídeos y así. Bueno, pues es interesante, está muy bien. Yo hace poquito que lo he hecho y me gustó. La verdad que lo terminé facilillo, estaba muy claro y da muchas pistas. Y entre otras pistas que aparece, Patricia, creo que esto te sonará, pues los pasos para poder crear un escape room, ¿no? Yo creo que es importante, pues primero, la parte propagandística, ¿no? Un tema fascinante. Pues hombre, si pones la basura escarabajo, la patata, su influencia en el comercio de chupachuses de chocolate, los chavales implicarse lo que es implicarse, pues si no son golosos, igual no. Después, retos y pruebas también, recordando la taxonomía de Bloom, que suponga diferentes retos cognitivos. Si es todo súper fácil, los alumnos se aburren. Y si es todo súper difícil, los alumnos lo que hacen es tirar la toalla y pasan olímpicamente. Pensar bien la secuencia. Si quieres que sea una secuencia lógica o pueden ir los chavales trabajando de manera autónoma. Después, ¿cómo vas a enriquecerlo con temas multimedia? Las contraseñas, ¿cómo las vas a hacer? ¿Qué contraseñas vas a utilizar? Si vas a utilizar candados, no. Hacer una revisión, el cálculo, si tienes la suerte como tenemos Eduardo y yo de trabajar juntos, pues entre uno y otro a ver si esto está bien, creemos que va a encajar y luego sabiendo que errare humanum est. Entonces, a la primera es posible que te quedes corto o que te quedes largo. Entonces, para eso existen las revisiones y evaluar nosotros lo que vamos haciendo. Después, creamos el vínculo con OneNote. Nosotros hasta la fecha, quitando el que hemos hecho pues eso, relacionado con el de Patricia, nosotros utilizamos mucho Genially, pero bueno, vemos que también tiene mucho potencial para poderlo hacer en OneNote y súper importante el ponerlo en la práctica, jugar y preguntarles a los alumnos después. ¿Qué aprendizajes? ¿Vale? Para que no se quede todo en la nube. ¿Qué aprendizaje ha existido? ¿Cómo lo has vivido? Y también preguntarles a los alumnos qué mejorarían, porque ellos también tienen criterio, tienen una opinión y nosotros pues aprendimos mucho pues con ellos y de lo que nos dicen. Y además de los escape, breakout y todo lo que queréis hacer, yo creo que lo más importante en esto es la imaginación, ¿no? Ponerte, sentarte y decir que nuestra imaginación va más allá de los límites, que no tiene límites. Entonces, todo lo que quieras y más. Si te sientas, a veces la inspiración te viene en el momento que menos te lo esperas. Así que, y esto, todo, amigos. Espero que os haya interesado y cualquier cosilla o cualquier preguntilla, pues aquí nos tenéis. Muchísimas gracias, Izaskun, muchísimas gracias, Eduardo, muchísimas gracias, Víctor. Yo creo que ha sido una tarde súper inspiradora y entretenida. Vamos a ir cerrando. ¿Había alguna pregunta en el chat? Se nos quedó, Víctor, una para ti sin contestar, que es ¿qué dispositivos utilizan tus alumnos en el aula? Desde quinto de primaria hasta cuarto de la ESO, pues suelen tener uno unificado, que es un ordenador, pues bueno, Acer. Creo que ahora el último modelo es el V3 y hemos incorporado un lápiz táctil, tienen sistema operativo de Windows, pues tienen un disco duro de 125 gigas, me parece SSD, 4 gigas de RAM, muy importante, está rugerizado para estos, en fin, maltratos que pueden tener y descuidos, y ese es el dispositivo, ¿no? Es interesante saber toda la infraestructura que hay detrás de mantenimiento de todo esto. Y luego ya desde primero y segundo de bachiller, el chaval puede traer el dispositivo que quiera. Pero claro, a edades tempranas más vale uniformar para poder controlar y acompañar bien el uso
Nosotros pues tenemos ni más ni menos que 1.400 dispositivos, así que más vale tener cierta uniformidad que nos permitirá ser más eficaces en la atención al usuario. Muchas gracias, Víctor. No sé, John, si respondíamos así a tu pregunta. Había otra, qué importante es, ¿no?, la elección del dispositivo y en este caso, además, yo creo qué valor tan potente os da el que ese dispositivo tenga un lápiz y ese concepto de tinta digital, ¿no? Es fundamental. Había otra pregunta que hemos contestado ya en el chat, pero no queríamos dejar de recordároslo a todos y es, bueno, esta sesión está siendo grabada y se compartirá pronto en redes a través del canal de YouTube de Xenon y también a través de la página web del propio evento, del EduDay, donde también os recuerdo que, bueno, pues que podéis registraros para la sesión, si no lo habéis hecho aún, para la sesión que tendremos la próxima semana. En este caso, bueno, pues la próxima semana vamos a contar con la participación excepcional de nuestra compañera Patricia, que nos va a hablar sobre la comunidad educativa de Microsoft y los diferentes, algunas de las grandes novedades de Teams también, pues por ejemplo, a partir de hoy están disponibles también los breakout rooms o las salas colaborativas en las que vamos a poder repartir a nuestros alumnos. Y bueno, pues esas novedades nos las va a contar también Patricia la próxima semana y también vamos a tener la experiencia de aula colaborativa con Rosa Begoña Pérez del IES Julio Caro Baroja en Guecho. Recordaros simplemente eso, que os podéis registrar en xenon.es /edu-day y para la sesión de la próxima semana, que será el próximo martes a la misma hora, a las 4:30, contamos con vosotros. En este mismo espacio encontraréis después la grabación al evento de hoy. Y bueno, pues sin más, yo creo que además siendo escrupulosos con el cumplimiento de la hora, que sabemos que el tiempo es oro, si no hay ninguna pregunta más, que no veo de momento en el chat ninguna, pues nada, de nuevo daros las gracias y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias a todos. Gracias. Eskerrik asko, agur.